El suave zumbido de las luces fluorescentes era el único sonido que acompañaba a Evelyn Carter mientras revisaba rápidamente los archivos de la mañana. Su oficina, toda líneas nítidas y vidrios limpios, se encontraba en el piso 23 de un edificio del centro de Seattle. El horizonte exterior se extendía como un silencioso recordatorio del imperio que había construido, caso a caso, cliente a cliente. Evelyn era un nombre que la gente susurraba con igual respeto y cautela en el mundo del derecho de familia, meticulosa, calculadora, despiadada en la sala del tribunal, serena ante el caos. No se puso nerviosa, ya no, pero algo cambió cuando su asistente, un joven asistente legal llamado Devon, llamó suavemente a la puerta y entró en la habitación. Sostenía una carpeta manila con una especie de agarre nervioso que anunciaba malas noticias o invitado sorpresa. «Hay un cliente potencial que te solicitó directamente», dijo Devon, dejando la carpeta en su escritorio. No dijo mucho, solo que era personal, muy específico. Evelyn arqueó una ceja, pero no levantó la vista. «Claro. Sé que no atiendo sin cita previa», dijo. «Pero creo que querrás tomar esta». Tomó la carpeta y la abrió con practicada indiferencia. Pero en cuanto vio el nombre en la parte superior del formulario de admisión, se le paralizaron los dedos. Isabel Rhodes. El nombre la impactó como un susurro de una vida pasada. Evelyn lo miró fijamente, con la mente suspendida entre la incredulidad y el repentino latido de su corazón. Por unos segundos, la oficina se sintió demasiado iluminada, demasiado silenciosa, demasiado expuesta. Isabelle. Su Isabelle. No, ya no. Evelyn se recordó. Se habían casado una vez, hacía casi una década, toda una vida, en cierto modo. Su divorcio había sido limpio, amistoso, casi demasiado civilizado para reflejar el destrozo emocional subyacente. Sin abogados, sin gritos, solo dos mujeres sentadas en una cocina, coincidiendo en silencio en que no sabían cómo arreglar lo que se había desmoronado. No habían hablado desde entonces. Evelyn cerró la carpeta con un suave chasquido, se levantó y se ajustó los puños del blazer. «Que pase», asintió Devon y salió. Un momento después, la puerta se abrió de nuevo con un crujido, y allí estaba ella. Isabelle estaba en la puerta como un recuerdo resucitado. Llevaba un abrigo largo de lana verde oscuro, con un toque de pintura aún visible en las yemas de sus dedos. Típico de ella, no notarlo. Sus rizos se habían vuelto más largos, más sueltos, y su expresión tenía una carga que Evelyn reconoció demasiado bien. «Hola», dijo Isabelle con voz suave pero firme. «Hola», respondió Evelyn, señalando la silla frente a su escritorio. «Toma asiento». El silencio entre ellas se hizo más denso cuando Isabelle cruzó la sala y se sentó. Sus ojos recorrieron la elegante oficina, las paredes de elogios, y finalmente a la propia Evelyn. No había acusación en su mirada, solo observación. Aún así, Evelyn sintió que se le tensaba la espalda. «No esperaba verte aquí», dijo Evelyn, manteniendo su tono neutral. «No esperaba venir», admitió Isabelle, juntando las manos en su regazo. «Pero necesito tu ayuda. Me estoy divorciando». Las palabras sonaron sin dramatismo, pero Evelyn contuvo la respiración, sintió una opresión en el pecho que no podía explicar. «Aún no». «Ya veo», respondió ella, tomando un bolígrafo más por costumbre que por necesidad. «¿Prefiere que le recomiende a un colega?» «Lo pensé», dijo Isabelle, ladeando ligeramente la cabeza. «Pero quería a alguien que me comprendiera, alguien en quien pudiera confiar. ¿Confianza? ¿Esa palabra?» Evelyn le dio vueltas en la cabeza, sin saber cómo expresarla. Asintió lentamente. «Entonces, empecemos». Los siguientes minutos transcurrieron en un torbellino de preguntas y formalidades de admisión, fechas, nombres, división de bienes, todo con tono clínico. Isabelle respondió sin emoción, su voz serena, mesurada.
Pero Evelyn notó el leve temblor en sus dedos al tomar un vaso de agua, la breve vacilación al mencionar el nombre de su futuro exmarido. Y entonces, la carpeta se cerró de nuevo, por segunda vez en un día. Me haré cargo del caso, dijo Evelyn, por fin. Haré que Devon envíe una carta de compromiso formal. Podemos empezar a trabajar en la petición esta semana. Isabella asintió y se puso de pie lentamente. Gracias. Al acercarse a la puerta, se detuvo y se giró ligeramente. No has cambiado mucho, Evelyn. Los labios de Evelyn se curvaron en una leve sonrisa. Siempre dices eso, como si fuera algo malo. Isabella no respondió, solo sonrió con dulzura y tristeza, y salió, dejando tras de sí un leve rastro de su perfume y una sensación de algo que Evelyn no había sentido en años. Ni miedo. Ni arrepentimiento. Algo más profundo. Algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Pasaron 2 días, y Evelyn intentó convencerse de que la opresión en el pecho no tenía nada que ver con la carpeta que reposaba en el borde de su escritorio. Siempre se le había dado bien compartimentar. Las emociones iban en una caja, el trabajo en otra. Pero Isabel no encajaba perfectamente en ninguna categoría. Se detenía en los momentos de tranquilidad entre casos, en el aroma familiar que Evelyn aún recordaba, incluso después de todos estos años, como el jazmín y la lluvia. Era jueves por la tarde cuando Isabella regresó para su primera reunión oficial. Devon la hizo pasar, educado pero visiblemente curioso. Evelyn sentía sus miradas intentando atar cabos que no debía ver. Esta vez, Isabella llevaba un suéter gris holgado sobre unos vaqueros negros. Sus rizos estaban recogidos descuidadamente, con algunas manchas de pintura rozando la manga cerca del codo. Evelyn lo notó todo y se odió un poco por ello. «¿Empezamos?», preguntó señalando la silla. Isabella asintió. «Vamos». Primero repasaron la información financiera, cuentas conjuntas, escrituras de propiedad, estados de cuenta. Las respuestas de Isabella fueron claras y organizadas, pero parecía distraída. Su mirada vagaba por los estantes de la oficina, los títulos, los premios. «Tu nombre está en más placas ahora», dijo con ligereza. Evelyn levantó la vista. «El tiempo tiene ese efecto», una pausa. «¿Te gusta?», preguntó Isabella. «¿El trabajo? ¿La soledad?». Evelyn dudó. «He aprendido a trabajar con él». Isabella se recostó un poco, rozando su collar con los dedos distraídamente. «Qué curioso, creía que antes huías de la soledad». Evelyn la miró rápidamente. «Y yo que creía que pintabas abstractos, no recuerdos». Eso dibujó una leve sonrisa en los labios de Isabella, de esas que se esfuman pero no se detienen. Durante unos minutos, volvieron al papeleo, redactar un plan para una división equitativa, anotar los plazos judiciales. La conversación se mantuvo segura, procesal, pero bajo ella corría una corriente tácita. Sutil y persistente, como un secreto compartido que ninguna estaba dispuesta a decir en voz alta. Cuando llegaron a la sección de bienes personales, Isabella dudó. «Hay un cuadro que quiero recuperar», dijo. Evelyn levantó una ceja. «¿Uno de los tuyos?». Isabella negó con la cabeza. «No, es de los tuyos». Evelyn se quedó congelada. «Me lo compraste cuando abrí mi primera galería, esa con el horizonte de la ciudad». Evelyn lo recordó vívidamente. Lo encontraron por casualidad en una pequeña tienda de Brooklyn, justo antes de que todo se desmoronara. «Lo dejaste», dijo con serenidad. «No pensé que tuviera derecho a tomarlo». El silencio se prolongó, y luego se rompió bajo el peso de una exhalación forzada. «Puedes quedártelo», dijo Evelyn en voz baja. «Siempre fue tuyo». Sus miradas se cruzaron, y en esa mirada, había un destello de algo que no había estado allí en años: vulnerabilidad. No tristeza. No amargura. Solo verdad,
No estaba segura de que aceptaras esto, murmuró Isabelle, moviéndose en su asiento. Me alegro de haberte preguntado. Es decir, casi no lo hago, Evelyn admitió, pero luego recordé que siempre odiaste pedir ayuda. Si acudías a mí, importaba. Isabelle sonrió, suavizando su rostro de una forma que Evelyn casi había olvidado. Supongo que eso es lo más cercano a un cumplido que puedo recibir. Acéptalo mientras sea cálido. Ambos rieron, solo una vez, pero fue suficiente para remover el polvo del pasado. Al terminar la sesión, Evelyn acompañó a Isabelle hasta la puerta. Estaban demasiado cerca. El aire entre ellas traía un suave murmullo de recuerdos. Ninguna se movió para llenarlo. Te veré la semana que viene, dijo Isabelle en voz baja. Evelyn asintió. Aquí estaré. Cuando la puerta se cerró, Evelyn regresó a su oficina. La habitación se sentía diferente ahora, no más pequeña, sino más pesada, como si una mano suave hubiera abierto algo que había guardado bajo llave. Se sentó en su escritorio y volvió a mirar la carpeta. Ya no era un simple expediente. Ya no los sábados por la mañana eran el único momento de la semana en que Evelyn se permitía ir con calma. Sin clientes, sin correos electrónicos, solo ella, una taza de café solo y un apartamento tranquilo lleno de cosas que había elegido con cuidado a lo largo del tiempo, tonos neutros, líneas limpias, mínimas distracciones. Pero esa mañana, se encontró buscando algo inesperado, su teléfono. Isabelle había incluido el nombre de su galería en el archivo, Road Studio, Capitol Hill. Evelyn tecleó la dirección en su GPS, más por impulso que por intención. No se vistió elegantemente, solo un abrigo oscuro sobre vaqueros, bufanda y sin maquillaje. No quería que la reconocieran. No quería dar explicaciones. La galería se encontraba en una calle tranquila, entre una librería de segunda mano y una panadería vegana. Era modesta pero elegante, con grandes ventanales enmarcados con detalles en cobre, y en el interior, cálidos suelos de madera que se extendían bajo un dosel de lámparas colgantes. Cuadros adornaban las paredes, como confesiones. Evelyn se detuvo en la entrada antes de entrar. Una campanilla sobre la puerta la anunció. Isabelle estaba ajustando el foco sobre un lienzo al fondo. Se giró, arqueando las cejas con sorpresa al ver quién era Evelyn. Su voz no reflejaba irritación, solo curiosidad. Estaba en el barrio, mintió Evelyn. Isabel sonrió. Claro que sí. Se acercó lentamente, limpiándose las manos con un paño manchado de pintura que llevaba metido en la cinturilla del delantal. Evelyn notó nuevamente que no había cambiado de la manera que importaba. Todavía arraigada en el color y el sentimiento, todavía luminosa en momentos de presencia tranquila. No pensé que alguna vez pondrías un pie aquí, dijo Isabelle suavemente. Yo tampoco pensé que lo haría. Se quedaron un momento, dejando que el silencio los separara. Entonces Isabelle señaló la pared más cercana. ¿Quieres un tour? Evelyn asintió y se puso a caminar a su lado. Cada cuadro traía una historia, algunas habladas, otras implícitas. La voz de Isabelle se suavizó mientras hablaba, más segura cuando describía el trabajo de otros, más vacilante cuando era el suyo. Dijo, deteniéndose frente a un lienzo que parecía el interior de un sueño, bordes borrosos, vetas de índigo y óxido, una única curva blanca en el medio. Pinté la noche que me fui. Evelyn tragó saliva. Sabía qué noche, por la forma en que Isabelle había salido silenciosamente, sin dar un portazo, sin mirar atrás, simplemente se había ido. Recuerdo esa curva, murmuró Evelyn. Solía ser tu firma. Era un faro. Pero supongo que se convirtió en un signo de interrogación. Compartieron una leve sonrisa, ambos reconociendo la verdad poética. Más abajo en la galería, Evelyn se detuvo ante una pieza que le provocó una opresión en el pecho. Edificios de la ciudad, sombras alargadas que se apretaban bajo un cielo dorado y rosado. En la esquina inferior derecha,
tan sutiles que pasaban desapercibidas. Dos diminutas siluetas estaban sentadas en un tejado, una con las piernas cruzadas y la otra apoyada en su hombro. Ese, dijo Evelyn en voz baja. Es nuestro. Isabelle la miró sobresaltada y luego asintió lentamente. Lo recordaste, dijo. Yo nunca lo olvidé. La pintura sacó de Evelyn algo que no se había dado cuenta de que aún estaba enterrado. El peso de los momentos que habían compartido, el silencio después de las discusiones, los domingos en la cama, los largos viajes sin destino, la sensación de ser conocida. Lo dejaste, dijo Evelyn después de todo. Podrías habértelo llevado. No quería reclamar algo que parecía roto. No lo estaba, susurró Evelyn. Simplemente inacabado. Isabelle la miró fijamente por un momento. Sus ojos reflejaban más de lo que las palabras podrían jamás. Ven conmigo, dijo de repente. Condujo a Evelyn por una puerta lateral hacia el estudio trasero. La habitación olía a aceite de linaza, café y algo característico de Isabelle. Había cuadros apoyados contra las paredes, en proceso, esperando. En el centro había un caballete cubierto por una gran tela blanca. Isabelle apartó la tela. La pintura era distinta a las demás. Pinceladas más oscuras, densas y gruesas de carboncillo y azul marino se entrelazaban en el lienzo, interrumpidas por ásperas líneas rojas que atravesaban el centro. Pero escondida en la esquina superior había una única mancha de azul claro, pequeña pero inconfundiblemente brillante. Pinté esto un año después del divorcio, dijo Isabelle en voz baja. Trata sobre el duelo, sobre la sanación. Evelyn se acercó. Su voz era casi inaudible. ¿Qué es ese azul? Isabelle la miró y asintió. Esa era la parte de mí que aún esperaba desde hacía mucho tiempo. Ninguna de las dos se movió. Entonces Evelyn extendió la mano y tocó el borde del lienzo. Es hermoso. Es honesto. Se quedaron en esa pequeña habitación, rodeados de color, de recuerdos, de todas las cosas que una vez los habían separado y tal vez aún los mantenían unidos. Evelyn se volvió hacia Isabelle. Su voz era tranquila. ¿Todavía estás enamorado de mí? Isabelle no respondió. No tenía por qué hacerlo. Sus ojos sí. El sonido de sus tacones en el pasillo pulido resonó más fuerte de lo que Evelyn recordaba. Los lunes por la mañana solía encontrarla al mando, informada, serena, lista para arrasar en cualquier tribunal o mesa de negociaciones. Pero hoy se sentía diferente, porque Isabelle estaría esperando en su oficina, porque sus manos aún olían a aceite de linaza y algo tácito de aquella visita a la galería. Encontró a Isabelle ya sentada, hojeando su propia copia del paquete de declaración de propiedad, con una pierna cruzada casualmente sobre la otra. Llevaba una blusa azul marino metida en unos pantalones de vestir a medida, la personificación del control sereno. Pero cuando sus miradas se cruzaron, Evelyn vio la verdad. Isabelle estaba igual de inquieta. Buenos días, dijo Evelyn, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. ¿En serio? Isabelle hizo una pausa, dejó su bolso y se sentó frente a ella. Depende de cómo lo definamos. Una leve sonrisa curvó los labios de Isabelle. Habla el abogado. Lo extraño. La tensión era más suave hoy, seguía siendo intensa, pero con un toque más cálido. Había preguntas apremiantes por ambos lados, pero ninguno se precipitó. Abrieron la distancia lentamente. Deberíamos revisar la propuesta de división de bienes, dijo Evelyn, deslizando los papeles hacia adelante. He preparado dos opciones, una conservadora y otra más firme. Isabelle los miró, pero claramente su mente no estaba en términos legales. ¿Alguna vez piensas en ello?, preguntó. Evelyn, ¿qué hay de nuestro matrimonio? No era una trampa. Ni siquiera lo dijo con amargura, solo curiosidad. De esas que surgen cuando finalmente dejas de temer la respuesta. Evelyn exhaló, juntó las manos. Sí. Lo hago. A menudo.
Yo también. El silencio que siguió fue casi reverente. Entonces Isabelle se inclinó ligeramente. Solía preguntarme si nos rendimos demasiado pronto o si esperamos demasiado. Ambas hicimos lo que creíamos necesario, respondió Evelyn. ¿Y ahora qué? Ahora. Ahora, Evelyn se sintió como una mujer caminando entre la niebla, recorriendo la forma de algo que una vez sostuvo. Pero no era doloroso, solo estaba inacabado. Ella miró a Isabelle con atención. Dijiste algo en la galería sobre la esperanza. Isabelle asintió. Nunca dejé de esperar que volvieras. Pero también dejé de necesitarlo para sobrevivir. Tuve que hacerlo. Lo sé, murmuró Evelyn. Por un momento, sintió que se habían desprendido de los roles que llevaban tan estrechamente, abogada y cliente, desconocidas con una historia en común, y se habían convertido simplemente en Evelyn e Isabelle, las mujeres que solían compartir café en la cama, que se peleaban por todo y por nada, que no pudieron salvar su matrimonio, pero tal vez nunca dejaron de salvarse la una a la otra. No estaba lista para amarte como necesitabas en ese entonces, dijo Evelyn. Las palabras le costaron caro. No sabía cómo equilibrar la ambición con la presencia. No sabía cómo quedarme quieta. No sabía cómo pedir espacio sin sentirme abandonada, respondió Isabelle. Ni cómo vivir con alguien que no quería ser salvada. Evelyn inclinó la cabeza. ¿Creías que necesitaba que me salvaran? No, dijo Isabelle en voz baja. Solo pensé que si hablaba más bajo, me oirías mejor. El dolor entre ellos regresó, suave, honesto, humano. Isabelle se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. La lluvia rayaba el cristal. Las luces de la ciudad se difuminaban tras ella, como oro fundido. Evelyn observó su silueta. No pretendo complicar las cosas, dijo Isabelle sin darse la vuelta. Vine a terminar un matrimonio, no a reabrir otro. Pero quizá nunca terminamos. Evelyn se levantó de su silla. Esa es la parte que no sé, cómo confiar. Evelyn dio un paso más cerca. Entonces no confíes. Quédate un rato con él. Sus miradas se cruzaron. Ya no soy quien era, continuó Evelyn. Pero no pido nada. Solo quiero ser honesta. Por fin. Sin defensas. Sin estrategia. Ni esconderse, añadió Isabelle, un paso más cerca. Lo suficientemente cerca ahora para ver el brillo en los ojos de Isabelle. Ella no lloró. Evelyn tampoco. Pero algo entre ellas se abrió, suavemente, como una ventana que recibe una brisa inesperada. Y en esa frágil quietud, Evelyn susurró, extrañaba tu voz. Isabelle parpadeó lentamente. Extraño que me escuchen. No se tocaron. Aún no. Pero la distancia entre ellos nunca había sido tan pequeña. La siguiente invitación llegó sin palabras. Un mensaje de texto el jueves por la noche, poco después de las 8. Si no estás ocupado, el estudio está abierto. Pensé que te gustaría ver la nueva pieza. Evelyn miró el mensaje durante un largo rato antes de responder. Estaré allí en 20. El camino al Capitolio fue tranquilo, salvo por el ocasional golpeteo de la lluvia en el parabrisas. La ciudad brillaba con un ámbar apagado, los reflejos se ondulaban en los charcos del pavimento. Evelyn no se apresuró. No tenía por qué hacerlo. Por una vez, permitió que la anticipación se expandiera y se instalara en su pecho, como algo bienvenido. Al entrar en Murd Studio, Isabelle estaba sola, con las mangas arremangadas y una leve mancha de pintura en la mejilla. Levantó la vista de su trabajo y sonrió. No sorprendida. No tímida. Simplemente abierta. Esperaba que vinieras, dijo. Evelyn se quitó el abrigo. Te lo dije, no miento. Isabelle rió suavemente. Es cierto. Simplemente editas la verdad. Ambas rieron, y esta vez les resultó fácil. El estudio estaba en silencio,
salvo por el leve zumbido de un calefactor y el ritmo de sus. Respirando, Evelyn deambuló entre los lienzos, cada uno revelando una versión de Isabelle que Evelyn había olvidado. Echaba de menos la versión feroz, la romántica, el corazón caótico que estallaba sobre el lino. Entonces Isabelle señaló un lienzo envuelto en tela blanca. Esta es la que te mencioné. Evelyn se acercó, con el corazón latiendo en su garganta. En cuanto Isabelle levantó la tela, la habitación pareció destilarse. La pintura era más oscura que la mayoría que había visto, por su pincelada pesada y sus tonos apagados. Pizarra, carboncillo, carmesí apagado, se estrellaba y giraba en espiral como una tormenta en pleno rugido. En el centro, líneas nítidas e irregulares sugerían conflicto, tal vez incluso pérdida. Pero en la esquina superior derecha, tan pequeña que podría pasar desapercibida, había una mancha azul, suave, polvorienta, intacta por el caos que la rodeaba. Evelyn se acercó. Ese color. Isabelle asintió con los brazos cruzados. Con cuidado. Es lo único que no mezclé. Pinté sobre cada capa una y otra vez, pero eso, señaló el azul, lo dejé tal como estaba. Evelyn se volvió hacia ella. ¿Por qué? Porque era lo único que no quería cambiar. El peso de esa respuesta se apoderó del pecho de Evelyn. Volvió a mirar la pintura y la vio tal como era, no solo dolor ni sanación. Era la verdad de Isabelle, plasmada en pinceladas, una historia que solo ellas entendían. Somos nosotros, susurró Evelyn. ¿Verdad? Isabelle asintió. No sabía cómo decirlo entonces, murmuró, así que lo pinté. Evelyn se giró para mirarla. ¿Y qué significa el azul? Isabelle dudó un momento y luego dijo, es la parte de mí que aún creía en ti, en nosotras, incluso cuando todo lo demás se derrumbó. Las palabras la impactaron como una confesión y un regalo, todo a la vez. Permanecieron en el silencio que siguió, no como abogada y cliente, ni siquiera como exesposas, sino como dos mujeres al borde de algo crudo y tácito. Evelyn dio un paso al frente. Su voz era baja. Me amaste en todo momento. Nunca dejé de amarte. Isabelle admitió, simplemente no sabía cómo quedarme y protegerme al mismo tiempo. Evelyn extendió la mano y rozó con los dedos un mechón de cabello detrás de la oreja de Isabelle. Pensé que tenía que serlo todo para todos, dijo, y en algún momento, olvidé cómo estar solo contigo. Sus miradas se encontraron, firmes, inquisitivas. Sin defensas, sin cautela, solo presencia. La mano de Evelyn se detuvo en la mejilla de Isabelle, su pulgar rozando suavemente la tenue mancha de pintura. Isabelle no se movió, ni se inmutó. Solo respiraba superficialmente, pero con firmeza. Y entonces Evelyn la tocó, no como solía hacerlo, apresurada, cautelosa, preparándose ya para el desenlace. Este toque era diferente, lento, intencional. El tipo de toque que dice, recuerdo quién eres y, aún así, te sigo deseando. Isabelle respondió sin dudar, ahuecando suavemente la cintura de Evelyn con sus manos, anclando el momento. El contacto se profundizó, no era urgente, pero sí estaba lleno de todo lo que no se habían dicho, el dolor, el anhelo, la verdad de la quietud entre dos personas que una vez se alejaron y nunca dejaron de volver. Cuando finalmente se separaron, ninguno habló durante varios segundos. Entonces Isabelle susurró, esto no arregla el pasado, punto. Lo sé, respondió Evelyn. Pero quizás sea el comienzo de la reparación ahora. Isabelle apoyó la frente en la de Evelyn. Entonces, no nos apresuremos. No lo haremos, dijo Evelyn. Pero necesitaba saber si ese azul aún existía. Sí, susurró Isabelle. Nunca se fue. Afuera, la lluvia se atenuó hasta convertirse en llovizna, golpeando suavemente las ventanas del estudio. Dentro, dos mujeres estaban bajo un cuadro, bajo el peso de algo silenciosamente sagrado,
algo renacido. Evelyn estaba sentada sola en su sala esa noche, con las piernas dobladas y una copa de vino intacta sobre la mesa de centro. La lámpara proyectaba un cálido círculo de luz sobre las páginas de un libro que no había hojeado en más de una hora. El tacto aún persistía en sus labios, en su pecho, en todas partes, no solo la sensación física, sino el cambio que había provocado, como placas tectónicas moviéndose bajo su mundo cuidadosamente construido. Había tocado a Isabelle. Isabelle le había correspondido. Y ahora no podía dejar de pensar en la mirada de sus ojos, justo después, tierna, asustada, esperanzada. Lo que más aterrorizaba a Evelyn no era el toque en sí, sino la facilidad con la que lo hacía, como si 5 años de silencio se hubieran fundido en un instante de verdad imposible. Su teléfono vibró. Un mensaje de Isabelle: sé que no hablamos de lo que significa. No me debes respuestas esta noche, pero necesito ser honesta. Sigo sintiendo lo mismo y no quiero fingir que no. Evelyn miró la pantalla, con el pulgar suspendido. Surgieron tantas respuestas, ninguna le parecía adecuada. Apagó el teléfono y se recostó, cerrando los ojos. Esa noche, sus sueños eran un caleidoscopio de recuerdos, la risa de Isabelle resonando en una cocina de verano, sus dedos rozando copas de vino, una mañana fría con café compartido y disculpas tácitas. Se despertó al amanecer, con la almohada húmeda y dura. En la oficina, iba un poco más lenta. Devon lo notó. ¿Todo bien?, preguntó, colocando un nuevo expediente en su escritorio. Sí, dijo Evelyn demasiado rápido. Solo fue una noche larga. La miró con curiosidad, pero no insistió. Al caer la tarde, su mente volvió a la pintura, tal como Isabelle había dicho que nunca la abandonaría. El color azul, aún intacto por el caos, aún esperando. Evelyn sabía que tenía que decidir, no solo sobre Isabelle, sino sobre sí misma. ¿Podría amar de otra manera ahora? Había cambiado lo suficiente. Salió de la oficina, avisando a Devon que saldría temprano. Era tan raro que no lo cuestionó. Condujo sin rumbo un rato. La ciudad se desdibujaba ante sus ventanas. En un semáforo en rojo, pensó en cómo solía mirar a Isabelle mientras dormía, preguntándose cómo alguien tan libre la había elegido y luego la había perdido. Esa noche, volvió a sentarse en su apartamento, con los dedos sobre el teléfono. Escribió, borró. Volvió a escribir. Finalmente, solo envió una frase: tengo miedo de volver a fallarte. Isabelle respondió casi al instante: yo también. Pero prefiero fracasar honestamente que vivir fingiendo que no te amo. Evelyn lo leyó 3 veces, y luego otra. Finalmente, sonrió, apenas. Pero era un comienzo. La mañana de la audiencia judicial de Isabelle llegó con densas nubes grises que se cernían sobre el horizonte de Seattle. Aún no había llovido, pero el aire estaba cargado de amenaza, como algo a punto de estallar. Evelyn estaba de pie junto a su ventana, ya vestida con pantalones color carbón y un abrigo de lana negro, con el pelo recogido en un moño limpio. Parecía una profesional, pero algo desconocido le revolvía el interior. No eran nervios, no exactamente, sino algo más tranquilo, más sagrado. Hoy no estaría sentada a la mesa de abogados. Ese había sido el acuerdo. Refirió el caso de Isabelle a un colega de confianza. Después del contacto, después de la pintura, después de todo, empezó a sentir menos ganas de cerrar el caso y más de un comienzo que no estaba lista para manejar con la precisión de un tribunal. Pero aún así iría, lo necesitaba. El juzgado del condado de King estaba tan bullicioso como siempre. Los pasillos resonaban con voces apagadas y el arrastrar de pasos ansiosos. Evelyn mantuvo la cabeza gacha al pasar por el control de seguridad, evitando el contacto visual con cualquiera que pudiera reconocerla. Isabelle ya estaba allí, sentada fuera de la sala 4C, con una carpeta de cuero en el regazo. Llevaba el pelo recogido en una trenza suelta y llevaba un abrigo negro largo sobre un sencillo vestido azul marino, sobrio,
elegante e inconfundiblemente fuerte. Cuando levantó la vista y vio a Evelyn acercarse, algo se suavizó en su postura. Sus hombros dejaron caer el peso que habían estado cargando, solo un poco. «¿Viniste?», dijo en voz baja. «Dije que sí», respondió Evelyn. Sus miradas se cruzaron un instante más de lo debido, y entonces Isabelle apartó la mirada primero, acomodándose la carpeta en el regazo. «No tienes que esperar dentro». «Lo sé, pero lo harás». «Soy». Se sentaron en silencio, uno al lado del otro, con las rodillas separadas por centímetros, como si el espacio entre ellos se hubiera reducido desde esa primera reunión en la oficina de Evelyn, como si cada palabra que no habían dicho a lo largo de los años finalmente se hubiera quedado atrás y hubiera dejado lugar para algo más. «No estoy llorando», susurró Isabelle, casi bromeando. «No me lo esperaba», murmuró Evelyn. «Solo pensé que me sentiría más triste. Tú». Isabelle negó con la cabeza. «Me siento limpia», como si por fin hubiera dejado algo. Evelyn la miró. «Bien». Las puertas de la sala se abrieron y el abogado de Isabelle le indicó que entrara. Se levantó, respiró hondo y se giró hacia Evelyn. «Una última vez, ¿estarás aquí cuando salga?». Evelyn sostuvo su mirada, firme, siempre. La audiencia fue breve, formal. Evelyn observaba desde el último escaño, con las manos cruzadas sobre el regazo. Jos dijo en un susurro de apoyo. Isabelle no miró atrás durante el procedimiento, pero Evelyn pudo ver la leve elevación de su barbilla, la seguridad en sus respuestas, la firmeza de su voz. No se quebraba, cerraba un capítulo con dignidad. Cuando terminó, Isabelle salió sin contemplaciones. Vio a Evelyn cerca de los ascensores y caminó directamente hacia ella. «Está hecho», dijo. Evelyn asintió. Ninguno de los dos se movió ni un instante. El pasillo estaba lleno de desconocidos, pero a su alrededor reinaba el silencio. «No esperaba sentir alivio», añadió Isabelle. «Pero yo sí», dijo Evelyn. «A veces, los finales son necesarios para reconocer los comienzos». Isabelle ladeó la cabeza y entrecerró los ojos ligeramente, como cuando luchaba contra el impulso de volver a creer en algo. «¿De eso se trata esto?». «¿Un comienzo?», preguntó. «Un comienzo». Evelyn dio un paso al frente en voz baja. «No quiero apresurarnos ni idealizar lo que rompimos, pero sí sé una cosa, lo que tuvimos no fue un error. Simplemente llegó demasiado pronto. No estábamos listos entonces. Creo que yo podría estarlo ahora». Los ojos de Isabelle brillaron, no con lágrimas, sino con algo más claro, certeza. «¿Y si digo que sí?», preguntó. Evelyn extendió la mano y rozó la de Isabelle con los dedos. «Entonces, vamos paso a paso. Prohibido tocar, no en ese pasillo». Pero la mirada que intercambiaron lo decía todo. Por primera vez en años, no se marchaban. Era ya tarde cuando Isabelle abrió la puerta de su estudio. La luz del sol se filtraba oblicuamente por las altas ventanas, proyectando destellos dorados sobre el suelo de madera. Entró lentamente, con la respiración tranquila y el corazón más ligero que en años. Un segundo par de pasos la siguió. Evelyn entró tras ella, deteniéndose en el umbral, como quien entra en un lugar sagrado. Aspiró el olor familiar de pintura, trementina y café, ya que ahora lo asociaba con algo más que el arte, con ella, con su hogar. «Este lugar es más cálido de lo que recuerdo», dijo. Isabelle miró por encima del hombro con una suave sonrisa. «Quizás esta vez no llevas puesta la armadura». Evelyn rió entre dientes, quitándose el abrigo. «Es totalmente posible». El estudio estaba en silencio, salvo por el suave crujido de las tablas del suelo. Isabelle se acercó a un lienzo en blanco apoyado en un caballete en el centro de la habitación. Alrededor había frascos de pinceles, paletas cargadas de pintura seca y tubos de pintura sin usar por abrir. «Pensé en pintar algo nuevo hoy», dijo, «pero no pude decidir qué debería ser.
¿Por qué no empezar sin nada?, preguntó Evelyn. Isabel se giró. Eso es. Nada todavía, pero podría ser cualquier cosa. Evelyn se acercó, rozando con los dedos el borde del marco de lienzo. Entonces, hagamos algo. Tomó un frasco de pintura azul suave y se lo entregó a Isabelle, quien mojó el pincel y dio la primera pincelada suave sobre el lienzo, una curva, simple, fluida. Luego otra. Evelyn se quedó junto a ella, cerca pero sin apresurarse, dejando que el silencio hablara entre ellas. ¿Recuerdas el cuadro que me regalaste cuando aprobé el examen de abogado?, preguntó Isabelle en voz baja. El del horizonte plateado. Evelyn sonrió. Todavía lo tengo. Está en el armario. ¿Por qué no? Evelyn dudó. Porque me recordaba a ti, y no sabía cómo mirarlo sin desear que volvieras. Isabelle detuvo el pincel, con las cerdas suspendidas justo encima del lienzo. Entonces quizás sea el momento de volver a colgarlo. Evelyn extendió la mano y sus dedos rozaron suavemente la muñeca manchada de pintura que tenía a su lado. Me gustaría. Se quedaron en silencio unos instantes más, observando cómo el azul se expandía sobre el blanco. Aún no era arte, no estaba definido ni era perfecto. Pero era suyo, un comienzo. Nada apresurado, nada forzado, simplemente elegido. Isabelle dejó el cepillo y se volvió hacia Evelyn. ¿De verdad vamos a hacer esto? Sí, asintió Evelyn lentamente. Sin máscaras, sin apresurarse a caer en los mismos patrones, sin intentar arreglarnos mutuamente. No finjamos que no tenemos miedo, dijo Isabelle. Pero esta vez lo recorreremos juntos. Evelyn dio un paso adelante, encontrando suavemente la cintura de Isabelle. Cuando su toque fue silencioso y profundo, lleno de recuerdos, perdón y ternura que solo llega después de ser roto y reconstruido, no fue una reunión sellada con fuego, sino una promesa susurrada en el lenguaje del aliento y la cercanía. Se separaron solo cuando la habitación empezó a oscurecerse y las sombras se extendieron por el suelo. Evelyn volvió a mirar el lienzo, dos suaves curvas azules que ahora danzaban juntas. ¿Cómo llamamos a esta pieza?, preguntó. Isabelle pensó por un momento y luego susurró, primer lienzo, y Evelyn sonrió, porque por primera vez en años, eso era exactamente lo que sentía.